gracias a todos los que se han conectado. Ayer Lucas nos estuvo introduciendo a la experiencia posmoderna y nos ayudó a entender un poco qué es esto que nosotros llamamos posmodernidad. Si no pudiste estar ayer, no te preocupes, nosotros vamos a subir en estos días la grabación a nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que puedas sumarte, puedas darle suscribir a nuestro canal, suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Están en la descripción del video también nuestras redes sociales, nuestra página web y también está la página de Lucas que te invitamos a que puedas visitar. Bueno, Lucas, ¿estás por ahí? Hoy, ¿cómo estás, Josué? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Qué bueno poder compartir este tiempo otra vez. Buenísimo. Te agradezco, Josué. Y sí, efectivamente, el enfoque de la charla de hoy, el título que me gustó darle, es justamente este de repensar la estructura de la iglesia. Para los que estuvieron presentes ayer, fue una charla bastante teórica. Intenté que fuera accesible, que no fuera muy dura, con demasiadas citas a autores. No obstante, a pesar de todo eso, sí tuvo un nivel de abstracción, porque nos ayudó a pensar en los grandes procesos de la cultura occidental, al menos, a lo largo de la historia. ¿Sí? Hablamos acerca del paso del tiempo y cómo eso fue conformando nuestra sociedad y cómo la posmodernidad se fue formando. Concretamente hoy el foco va a ser mucho más específico, quizás un poco más sencillo en cuanto a la reflexión y la abstracción, lo cual no significa que no sea también muy desafiante el punto que vamos a compartir en esta noche, lo cual no significa que no tenga un montón de aristas, y específicamente se va a enfocar en lo que llamamos la eclesiología. Eclesiología es una palabra que se conecta con el origen etimológico de iglesia. Eclesía en griego era justamente el término que se utilizaba y que se usa en el Nuevo Testamento para denominar la comunidad de los creyentes. Y dentro de las diferentes cosas que podríamos enfocar de la eclesiología, la reflexión sobre la iglesia, vamos a enfocarnos concretamente en la cuestión estructural. Cuando hablamos de la iglesia tenemos que recordar que la iglesia es un organismo organizado. ¿Sí? Un organismo organizado. La iglesia tiene una dimensión orgánica, que ahí meteríamos la vida de seres humanos reales, ahí meteríamos las relaciones concretas que existen entre las personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Ese sería el aspecto orgánico. No obstante, también la iglesia tiene un aspecto organizado. El aspecto organizado tiene que ver con la estructura, tiene que ver con el aspecto institucional. La iglesia entonces es un organismo organizado y cualquier intento de intentar explicar la paradoja de la iglesia de ser un organismo organizado olvidando una de estas patas, se va a perder y no va a poder entender la iglesia. Si le quitamos el aspecto orgánico, es muy probable que la iglesia termine siendo simplemente una cáscara vacía. No obstante, si le quitamos cualquier tipo de aspecto organizado al fenómeno de la iglesia, es muy fácil también que terminemos construyendo simplemente una pseudo comunidad cristiana y que muchas veces ni siquiera podamos sostenerla a lo largo del tiempo, porque sostener a lo largo del tiempo las cosas implica algún tipo de organización. Y justamente vamos a reflexionar sobre este aspecto, la cuestión de la organización. Me gustaría mucho que esta charla después pueda germinar en un montón de conversaciones en sus comunidades locales, en sus grupos de amigos. ¿Cómo se podrían aplicar estos elementos que yo voy a estar conversando en los elementos concretos, en los contextos concretos en los que ustedes viven? Ayer hicimos una introducción a la experiencia posmoderna, pero muy rápidamente, y simplemente para refrescar las ideas de los que estuvieron y sobre todo para presentar un poquito el tema a los que no estuvieron, quiero darles la bienvenida al siglo XXI. Sinceramente vivimos en un mundo muy raro, con desafíos inmensos que tenemos por delante. No hace mucho tiempo el mundo era muy diferente de lo que es hoy. Los cambios para nosotros han sido realmente frenéticos, han sido constantes, han pasado muy rápido y no necesariamente nos hemos podido acostumbrar a ese transcurrir. El mundo en el que habitamos nosotros es muy diferente del que habitaban nuestros padres, nuestros abuelos. Ayer expliqué muy brevemente que
Posmodernidad es un concepto mediante el cual entendemos la época en la que vivimos como una reacción, como un distanciamiento, como una ruptura con la modernidad, ¿sí? A partir de una experiencia negativa de la modernidad, que se percibe como negativa, la posmodernidad intenta justamente pasarse al otro lado del péndulo. La modernidad hizo muchas promesas. La promesa general era que mediante la ciencia, mediante la racionalidad, mediante la democracia, mediante el capitalismo, la sociedad iba a lograr el orden y el progreso. Esto iba a llegar al bien para todos. No obstante, esa promesa no se cumplió. Y ayer mencionaba esta frase que se utilizó en Argentina en el año 2001, que se vayan todos, ¿sí? Esa sensación de desilusión, de frustración, de desencanto, nos dice mucho acerca de la época en la que nosotros vivimos. Un poquito como ese pobre astronauta, nos sentimos como vagando sin rumbo por un universo de sentidos, por una selva de símbolos, diría Turner. Todo ha cambiado para nosotros. Y como creyentes, esta situación en la que vivimos significa que estamos desafiados a no repetir estilos, a no repetir formas, que quizás fueron muy útiles, muy funcionales y muy productivas para nuestros padres, para nuestros abuelos. No obstante, nuestro desafío hoy es diferente. Y un poco como comentaba Pablo en su introducción, esto no significa que el corazón del Evangelio esté cambiando. Si cambia el corazón del Evangelio, estamos perdidos. No obstante, parte de que se pueda conservar el corazón del Evangelio tiene que ver con la contextualidad del Evangelio, ¿sí? Con la encarnación. Eso implica para nosotros tener que revisar formas, tener que revisar palabras, estructuras, estrategias, mediante las cuales traducimos al lenguaje de nuestra generación el corazón del Evangelio. Estamos entonces de acuerdo en que nuestro mundo ha cambiado, que las preguntas de nuestro mundo han cambiado, y estamos de acuerdo también que necesitamos nuevas respuestas para que esas preguntas justamente puedan ser escuchadas. Y una de las cosas que ha cambiado profundamente en nuestro tiempo y que está en proceso de revisión y de deconstrucción absoluta son justamente los modelos de institucionalidad cristiana. La institución en general, todas las instituciones hoy en día están bajo la lupa, se revisa el sentido que tiene la escuela, que tiene el Estado, que tienen las organizaciones civiles, que tienen las iglesias, que tienen la familia, que tienen el género, todo tipo de institución moderna está bajo la lupa y está siendo revisada. Y obviamente la institucionalidad de la iglesia y el liderazgo, ¿sí? La forma en la que se organiza la estructura, el aspecto organizado de la iglesia, no está fuera de esta revisión, ¿sí? Es necesario que nos pongamos a repensar muchas de estas cosas que quizás han funcionado para generaciones anteriores al respecto de la institución y la organización y el liderazgo de la iglesia. Me parece que repensar la estructura de la iglesia nos es útil en primer lugar porque necesitamos dialogar con nuestra época posmoderna, eso está claro. Pero también es muy útil porque nos permite salirnos un poquito de algunas respuestas dadas e intentar traducir mejor el ejemplo de Jesús. Porque que lo hayan hecho nuestros padres y nuestros abuelos con la luz que tenían, no significa que haya sido un intento de traducción más cercano al ejemplo de Jesús del que quizás podemos ensayar hoy. Y justamente de eso les quiero hablar en esta noche. Para que esto no se quede en un mero diagnóstico del problema, ¿sí? Simplemente decir que está todo mal y que no hay esperanza para nosotros y que simplemente entremos en la desesperación, mucho más en tiempo de coronavirus y con lo que eso ha implicado para la institución iglesia. Pónganse a pensar en sus propias comunidades, cómo ha costado realmente para muchísimas iglesias poder adaptarse a un nuevo contexto. Eso puso en evidencia muchísimas cosas acerca del funcionamiento. Para que no nos quedemos simplemente con una cuestión de diagnóstica de los problemas, sino que podamos encontrar algunas soluciones que estén a la altura del conflicto, me gustaría compartir con ustedes 7 claves, 7 ideas disparadoras que me parece que nos pueden ayudar a alejarnos de algunas formas de liderazgo a las que quizás estamos bastante acostumbrados y que también nos van a ayudar a caminar de una manera quizás un poquito más parecida al ejemplo de Jesús en medio de todo eso, y como añadidura también surfear un poquito mejor la ola de la época en la que vivimos.
Y sin perder mucho el tiempo, podría tenerme muchísimo más tiempo en cada una de ellas, en esta presentación general del tema, pero es bastante, así que voy a intentar ser muy puntual. Intenten seguirme, sé que no pueden levantar la mano y decir me parece tal cosa, pero si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algo que no se entienda, déjenlo en los comentarios e intentaremos al final de la charla poder recuperarlo. En primer lugar, quiero plantear esta clave, esta idea, que una iglesia para el siglo XXI tiene que estar más enfocada en los procesos y menos en los eventos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no podemos entender el sentido de la iglesia como algo que está ahí para perseguir metas, para ir a buscar proyectos. Esto obviamente no significa que las metas no sean importantes, que ponernos de acuerdo para cumplir algunos proyectos no sea importante. No obstante, no son los eventos los que hacen a la iglesia, sino justamente los procesos mediante los cuales las personas y los grupos se constituyen. Y es gracias a esos procesos que los grupos y las personas pueden emprender también eventos. Si no hay un proceso de formación colectiva, comunitaria, si no hay una formación de un equipo de trabajo, de relaciones sanas, de relaciones profundas, si no se liman las asperezas en el trato, si no hay formación del carácter, si no hay discipulado, básicamente, cuando necesitemos alcanzar una meta concreta, lo cierto es que no vamos a tener las herramientas para eso. Es muy fácil que la iglesia se vuelva un lugar bastante utilitario. Y esto, si han leído algo de Max Weber y la ética protestante, se remonta un poco a este ideal, sobre todo calvinista, de poder mirar todo el tiempo como algo útil para la gloria de Dios. Esta forma utilitarista, esta forma pragmática, ha puesto muy en entredicho el ser comunitario de la iglesia. Y entonces la iglesia se va moviendo por cosas que necesita. Entonces yo necesito que pase esto, entonces la comunidad tiene que trabajar para que eso suceda. Quizás un estilo como ese puede ser útil en algunas ocasiones, ¿sí? Obviamente que cuando se está prendiendo fuego una casa está buenísimo que seamos programáticos, que seamos muy utilitarios y que intentemos resolver ese fuego que se está prendiendo. No obstante, si esa es nuestra única forma de interactuar, si esa es nuestra forma de ponernos de acuerdo, ese estilo, lo adelanto desde ya, viene con muchísimas deserciones. Y no por nada los equipos de trabajo en las iglesias están rotando de grupo humano constantemente, porque no hay un fortalecimiento identitario, no hay una inversión comunitaria, no hay un compromiso hacia el grupo, sino más bien hacia conseguir algunas metas o llegar a ciertos eventos. Para que una comunidad se pueda en el tiempo mantener unida, tiene que estar comprometida con la vida de las personas, con la vida de la grupalidad, del grupo. No podemos esperar que los creyentes sean máquinas que se activan cuando surge un evento, cuando surge una necesidad. No podemos esperar que la comunidad de los santos funcione de esa forma pragmática. Si vamos por ese camino, quizás nos pueda servir en el corto plazo, pero a largo plazo nos va a dejar bastante a pata. Pensar en esta idea de más procesos y menos eventos en nuestras iglesias significa, por ejemplo, cambiar el énfasis hacia donde estamos situando la vida cristiana. Situarlo más en la vida cotidiana que en el culto, por ejemplo. Situarlo más en lo que pasa en la semana que en lo que pasa en el domingo. Ha quedado un poco en nuestra forma de hablar esta idea de vamos a la iglesia. ¿Y qué problema cuando un distanciamiento social no nos permite ir a la iglesia? Ya no sabemos ser iglesia ahora que no vamos a la iglesia, ¿sí? Sabemos que la iglesia y ser parte de la iglesia no tiene que ver nada con las reuniones de cuatro paredes. Sin embargo, esta idea del culto ha comido buena parte de nuestra vida espiritual y comunitaria. Sabemos que es algo muy importante y no obstante el culto a menudo se vuelve algo bastante predecible. Y para peores, me parece que más complicado que este hecho de que sea predecible, lo que me resulta más complicado es que el culto termina siendo algo bastante incompatible con el resto de nuestra vida cotidiana. De esto hablo en uno de los ensayos de la Rebelión de los Santos que se llama cultocentrismo. Pareciera que, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana escuchamos música electrónica, escuchamos cumbia o reggaetón y usamos chupines y hablamos así nomás como hablamos nosotros los argentinos. No obstante, en el momento en el que entramos en la ritualidad del culto, cambiamos la música y nos vamos a Hillsong,
cambiamos los chupines y nos ponemos corbata, cambiamos nuestra forma de hablar y adoptamos la Reina Valera 60. Si nos ponemos a ver el testimonio del Nuevo Testamento, vamos a ver que la iglesia primitiva tenía un liderazgo más de procesos que de eventos, ¿sí? Obviamente que había eventos y nadie estaba quitando la importancia que la reunión de los santos tiene para la comunidad cristiana. No obstante, las fichas, por así decirlo, no estaban puestas en el evento, sino en el discipulado, en la formación de cristianos y cristianas que fueran maduros en la fe. El evento era una consecuencia de los procesos y no una forma de mantener las cosas andando, porque si no, se nos cae todo. Cerramos con la primera, y voy a intentar ir muy rápido porque son varias cosas. El segundo tema que me gustaría tratar, le he puesto este título, más un liderazgo que está más situado en un modelo plural y en un liderazgo que intenta ser menos uniformador. La modernidad justamente fue un proyecto humano que se confió mucho en la uniformidad. Y pónganse a pensar nomás cómo se llama la ropa que la gente tiene que usar cuando va al colegio y cuando va a la fábrica. Dos instituciones que nacen con la modernidad. Para ir al colegio, para ir a la fábrica, uno se tiene que poner el uniforme. Es decir, estar todos vestidos de la misma manera nos está diciendo mucho acerca de una forma de existir y de ser todos de la misma manera y evitar ser bichos raros. En la modernidad lo diferente siempre fue visto como peligroso y Foucault ha desarrollado esta idea de que lo diferente en la modernidad terminaba o en la cárcel o en el manicomio. No hay más lugar, ¿sí? En una sociedad que totaliza y que uniforma a las personas, solamente esos son los dos caminos posibles, la cárcel o el manicomio. No obstante, este modelo uniformador, donde todos piensan lo mismo, hacen lo mismo, sienten lo mismo, limita la creatividad. Y la limita justamente para evitar los roces, ¿sí? Para evitar los roces hay que limitar la creatividad al máximo y ser todos lo más parecido posible, justamente para evitar los roces. El problema con esto es que en una época como la nuestra ya no se sostiene un modelo con estas características. Nuestras ciudades cada vez son más espacios híbridos, habitados por personas que vienen de diferentes etnias, que tienen diferentes religiones, que tienen incluso dentro de la misma religión diferentes experiencias del fenómeno religioso. Son personas que manejan sus sensibilidades de diferentes maneras, ¿sí? Y uno se va sorprendiendo que la diversidad con la que nos cruzamos en la calle y que quizás en un tiempo sorprendía, y piensen si no en lo que fue la explosión de no sé, los darks y todas las tribus urbanas hace ya muchos años, ¿no? Cuando surgió todo eso, los floggers y los darks, era como, ¿qué onda con esta gente? O sea, ¿a qué juega toda esta gente? No pertenece. Hoy en día ya nos llama muchísimo menos la atención porque estamos acostumbrados a que esa ya es nuestra nueva realidad, ¿sí? Esta es como la nueva normalidad de la posmodernidad, el hecho de que hemos aceptado que somos seres diferentes y que ya no podemos simplemente estar confiados de que ponernos uniformes va a solucionar las diferencias que tenemos entre nosotros. La iglesia generalmente tiene mucho miedo de esto que estoy diciendo, y yo digo ante eso que no deberíamos tener miedo, porque si le tenemos miedo a lo que es diferente, lo único que nos queda es encerrarnos en una burbuja y esperar al fin del mundo, ¿sí? Tenemos el gran desafío de intentar entresacar lo bueno de lo vil, y justamente la multiplicidad es una gran herramienta que nos ayuda a enriquecer la experiencia y enriquecer nuestra vida de iglesia también. Los líderes en la iglesia del siglo XXI no tienen que estar esperando, como quizás lo han hecho mucho tiempo y quizás todavía lo hacen, no tienen que estar esperando que todo el mundo sea de una sola forma, que su forma de percibir ciertos aspectos de la vida cristiana sea a su medida, a su imagen y semejanza. Es un gran desafío de los líderes del siglo XXI poder conducir las diferencias para el bien de la comunidad. No negar que existan, no suprimir cuando aparezcan, sino conducirlas para el bien de la comunidad. Me gusta pensar en la iglesia y en los grupos humanos en general como si fueran una orquesta sinfónica. Para que una orquesta sinfónica suene bien, para que suene armónica, es necesario que haya muchos instrumentos diferentes, y piensen, por ejemplo, si no, en el violín, piensen, por ejemplo, en una trompeta, piensen, por ejemplo, en una flauta.
Todas estas cosas son muy importantes para que haya el sonido típico de una sinfonía. Imagínense, por el contrario, una orquesta donde todos los sonidos están unificados. Es decir, solamente hay una forma de existencia musical. Pensemos, puede ser la del violín, pensemos en la trompeta, pensemos en la percusión, pensemos en la flauta, pensemos en el oboe, ¿sí? Cada uno de esos instrumentos, si se replicara hasta tener todas las piezas que componen una orquesta sinfónica, sería absolutamente insoportable. Imagínense una orquesta compuesta solamente por violines, lo chillón que puede llegar a ser eso. Imagínense una orquesta solamente compuesta por trompetas, la estridencia y la falta de matices que tendría una orquesta con esas características. Piensen, por ejemplo, en una orquesta que necesite potencia y lo único que tenga para hacer sean flautas. Una flauta no puede tener potencia porque no es su rol dentro del sonido armónico de una sinfonía. La armonía final de una orquesta sinfónica logra cubrir justamente los defectos individuales. Y eso es lo lindo, también para pensar la iglesia. Me gusta hacer la pregunta, imagínate qué pasaría si todos los creyentes del mundo fueran como vos. Eso nos da una pauta que nos baja del caballo al que podríamos llegar a subirnos, nos baja del pony de pensar que nuestra forma es la forma absoluta, ¿sí? Por el contrario, nosotros necesitamos de los demás. En clave eclesiológica, todo esto es muy potente, y si nosotros leemos el Nuevo Testamento abiertos al mensaje que tiene el Nuevo Testamento, y no simplemente queriendo entresacar de ahí lo que ya sabemos o lo que ya practicamos, vamos a ver que el Nuevo Testamento una y otra vez habla del misterio de la iglesia como una tensión entre lo uno y lo múltiple. Fíjense cuando Pablo habla de la metáfora del cuerpo y dice que, por ejemplo, al mismo tiempo es algo particular y algo general. Dice también en otra de sus cartas que somos uno y al mismo tiempo tenemos un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. No obstante, dice, a pesar de todo esto, sí tenemos diferentes dones y tenemos diferentes experiencias. La Biblia nos enseña que la multiplicidad es una parte fundamental de la iglesia. Unidad y multiplicidad no están en contradicción una con la otra. Justamente la unidad de la iglesia nace del hecho de que estamos unidos porque somos diferentes. No es que estamos unidos a pesar de que somos diferentes. Cambia completamente el sentido. Estamos unidos justamente porque somos diferentes. La vida en comunidad significa amar al hermano o a la hermana justamente porque es diferente y no esperando que esa diferencia desaparezca para que se funda a mí y se confunda conmigo. Ser comunidad es rechazar la tentación de imponer mi propio modelo y por el contrario estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en medio de todo eso. El ser también cristianos y cristianas del siglo XXI se está privilegiando el funcionamiento más horizontal que vertical, ¿sí? Preferir un funcionamiento más horizontal que vertical. Esto lo vamos a tener muy en claro cuando pensemos en la historia. Si pensamos en la historia vamos a ver que hay una idea a lo largo de la historia que va pasando con toda claridad. Desde, imaginemos por ejemplo un faraón, imaginemos el emperador Nabucodonosor y todo lo que significaba. Él se consideraba hijo de los dioses. El hijo de los dioses que en ese sentido tenía absoluto poder sobre la vida y sobre la muerte. No obstante, con el paso del tiempo, desde esas ideas hasta nuestros días, hay una progresión constante que va pasando de modelos más verticalistas hacia modelos más horizontales. La historia va mostrando con toda claridad el paso de modelos más verticalistas a modelos más horizontales, y esto nos da una pauta muy interesante, como para pensar justamente también el desafío actual, ¿sí? Desde los emperadores absolutos, que eran casi hijos de dioses, hasta los reyes que tenían poder sobre la vida y la muerte, hasta los parlamentos en las sociedades más modernas, hasta las democracias contemporáneas, e incluso los nuevos proyectos de democracia virtual, que están apuntando a una total horizontalidad de los ciudadanos. La posmodernidad en la que nosotros vivimos descree de estos grandes relatos y de las grandes instituciones y descree de cualquier líder que se crea supremo. Cualquier líder que se crea supremo, que se crea absoluto, está en serios problemas. Y fíjense qué interesante, por ejemplo, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo las películas de superhéroes, cómo han ido mostrando la figura del héroe. Si ustedes leen a Superman en los 40, en los 50,
van a mostrar que Superman es absolutamente perfecto. Nada hace mal, sus motivaciones son las mejores, su necesidad siempre está puesta al servicio de los demás. No obstante, cuando nos acercamos más en esta fecha, ya no nos sentimos tan atraídos por estos líderes, por estos superhéroes, podríamos decir, que son tan perfectos. Por el contrario, lo que nos atrae de los superhéroes hoy en día es su fragilidad. No nos importa un superhéroe tanto como Superman, que haga todo bien y que tenga siempre las mejores motivaciones, sino por el contrario nos sentimos más cerca quizás de Spider-Man, del pobre Spider-Man que siempre comete algún error y que no tiene los humos tan altos, podríamos decir, ¿no? Me parece súper importante que en esta época, de una vez por todas, ya podamos dejar atrás estas grandes diferencias entre los líderes y el resto del pueblo. ¿Sí? Esta idea tan clerical que a pesar de que estemos ligados a la Reforma Protestante, se sigue teniendo una estructura muy clerical donde se distingue los líderes del pueblo, porque lo cierto es que un liderazgo de tipo verticalista está en contradicción con el modelo de Jesús. Así de fácil. Estúdienlo después, pero Mateo 20 dice que la iglesia, a diferencia de los gobernantes de este mundo que tratan a su pueblo con prepotencia y que intentan hacer alarde de su autoridad en frente de los súbditos, por el contrario, dice Jesús, la iglesia, la comunidad de los santos tiene que ser diferente. En la comunidad de los santos, el que quiere ser líder tiene que ser sirviente, tiene que ser servidor de los demás, el que quiere ser el primero tiene que ponerse por último. Jesús dijo, ni aun yo, que soy el Hijo del Hombre, vine para ser servido, sino para servir. ¿Cuánto más ustedes? En clave eclesiológica, a mí esto me parece uno de los puntos centrales a revisar. Las iglesias evangélicas son herederas de la Reforma Protestante. Lutero y compañía despotricaron, protestaron, y por eso son protestantes, contra el autoritarismo y contra el verticalismo del papado. Y no obstante, las iglesias evangélicas muchas veces han replicado y perfeccionado el error que al cual Lutero acusaba al papado, ¿no? Hoy en día no tenemos papas, pero tenemos pastores. No tenemos papas, pero tenemos ungidos y apóstoles y profetas y varonas de Dios y otros títulos similares que dividen a los santos en categorías. Creo que necesitamos reconocer que ya no estamos más en el tiempo de los patriarcas del Antiguo Testamento, ya no estamos en el tiempo de los jueces, donde había un caudillo que llevaba adelante una gran hazaña de fe y que el pueblo miraba expectante de todo eso. Este, por el contrario, es el tiempo del pueblo de Dios, no de los grandes caudillos solitarios. Es el tiempo de la iglesia, la comunidad que humildemente sigue los pasos de Jesús. En la iglesia todos somos hermanos, todos somos hermanas, lo cual no significa que tengamos todas las mismas funciones, los mismos roles. Puede ser que haya hermanos mayores y hermanos menores, que están en diferentes momentos de su recorrido, que tengan diferentes responsabilidades, diferentes experiencias. No obstante, un modelo vertical no solamente le roba al Señor su autoridad, sino que también termina robándole su gloria. Termina aceptando la gloria de Jesús como si fuera propia. En vez de reunir tareas y poder en muy poquitas personas, creo que un funcionamiento más horizontal es más sano y estimula además el crecimiento de otros. Porque la comunidad no solamente está tomando una posición pasiva de decir, bueno, el líder puede hacer esto, el pastor puede hacer esto, ¿por qué nadie me cuida a mí? Cambiar esta estructura o esta lógica vertical por una lógica más horizontal nos hace responsables a nosotros de nuestra propia vida de fe y también nos invita a ponernos al servicio de la salud de los demás. Este es el sentido que tenía esta idea de Lutero y de los reformadores del sacerdocio de todos los creyentes. Cuando dice esto no está poniendo una idea individualista, yo soy sacerdote y yo hago la mía. Al contrario, justamente como somos sacerdotes para los demás. Eso significa que una estructura más de tipo horizontal empodera a la comunidad cristiana y moviliza los dones que si no simplemente se podrían quedar en una cuestión más contemplativa. El liderazgo de la iglesia del siglo XXI, además de todo esto, tiene que elegir la vulnerabilidad por encima de la intocabilidad. ¿Sí? Necesitamos ser vulnerables y abiertos ante los demás.
En el modelo más tradicional de liderazgo, quizás donde muchos de nosotros aprendido, pareciera que una vez que uno llega a la cima, nadie puede saber en qué punto estamos. Nadie puede saber nuestros errores. Y estando en la cima, estamos solos. Nadie puede enterarse de eso porque sería una gran vergüenza. Y quizás si nosotros mostráramos nuestras debilidades, alguien intentaría derrocarnos. Lo voy a decir muy claro. Tenemos que aprender de lo que pasó con Ravi Zacarías. Así de fácil. Eso nos está dando una pauta muy fuerte acerca de cómo la estructura puede prolongar no solamente esta posición de intocabilidad de los demás hacia el referente, sino también esta sensación de soledad del referente mismo, que no confiesa, que no puede abrirse porque nadie puede saber cómo es posible que un hombre o una mujer de Dios haga esto, piense esto, sienta esto. Una situación como esta nos trae muchísimos problemas. En primer lugar, genera vanidad, porque nos construye a nosotros como semidioses, como mediadores, nos hace personas inalcanzables y eso nos vuelve vanidosos. En segundo lugar, esto genera muchísima presión y muchísima soledad en las autoridades, porque el liderazgo no puede estar mostrando sus heridas y siempre siente que los demás están dando menos, que nadie se está esforzando tanto como me estoy esforzando yo para servir a los demás, y que si en ese momento yo suelto un poco mis responsabilidades, bueno, se viene el apocalipsis o algo parecido, ¿sí? Ya no, si yo llegara a dejar lo que estoy haciendo, bueno, se viene el fin de la iglesia. Todo esto es un combo muy terrible y no por nada los niveles de burnout, los niveles de agotamiento dentro del ministerio de las iglesias evangélicas están por las nubes, porque es profundamente deshumanizante como sistema. En tercer lugar, un modelo que nos hace intocables genera mucha idolatría hacia las autoridades, porque los líderes se vuelven referentes intocables y perfectos hasta que meten la pata. Y cuando meten la pata, la decepción es tan grande, ¿sí? La caída es tan grande como fue antes la elevación. La gente muchas veces se aparta de las comunidades porque vio la miseria de sus referentes, de sus autoridades. Esta intocabilidad de los líderes, del liderazgo, de las autoridades, se vive muchísimo en las iglesias, y cuando algún líder muestra la hilacha, cuando se reconoce algo de su bajeza, de su miseria, la gente queda devastada. Muchas veces se rompe la relación con Dios, dejan de ir a la iglesia, algo estaba realmente muy mal para que pasara algo así. Se estaban poniendo esperanzas incumplibles, irreales en esa figura. Me parece muchísimo más sano, mucho más bíblico y mucho más contemporáneo, mucho más coherente para la época en la que vivimos, que enfrentemos nuestro cristianismo como una vida abierta a los demás. Una vida muy consciente de nuestras propias debilidades, una vida que es explícita sobre nuestros pecados y carencias. ¿Cómo podría haber cambiado la vergonzosa y devastadora historia de Ravi Zacarías si este problema hubiera sido ventilado, tratado, confesado, perdonado, reconciliado en su momento, antes de que se desatara todo, antes de que todo continuara? Si se hubiera cortado de raíz el problema, seguramente la situación hubiera sido muy diferente. Lo cierto es que ninguno de nosotros es Superman. La autosuficiencia es un gran pecado porque nos hace creer que nosotros podemos, y cuando somos espiritualmente intocables, lo que pasa es que nos volvemos esclavos del pecado. El pecado no tiene forma de... Nosotros no tenemos forma de poder salir de esa espiral de pecado porque hemos perdido el don de la confesión. Y acá viene una bajada y una pregunta muy, muy concreta. ¿Practicás la confesión de tus pecados? ¿Tenés espacios donde te podés abrir, donde podés mostrarte tal cual sos? ¿Tus consejeros de fe, tus amigos, tus amigas, conocen tus errores, tus dolores, tus miserias, tus pecados espantosos? Esos que no querés decirle a nadie. En la iglesia, en la comunidad de los santos, ¿te mostrás como sos o te pones una máscara de evangélico? Porque si no te pones la máscara de evangélico, perdés toda autoridad. ¿Cuánto te importa la mirada de los demás? A veces estamos actuando para que los demás nos vean, un poco como Jesús decía de los fariseos que se paraban en las esquinas. Los líderes
de la comunidad cristiana del siglo XXI no pueden pensar que son superhombres o supermujeres, porque justamente mostrarse como vulnerables, lo que aparentemente sería una debilidad, es en realidad nuestra mayor fortaleza. Porque cuando somos verdaderamente humanos, los demás pueden confiar en nosotros. Y cuando somos verdaderamente humanos, si metemos la pata no se cae toda la estructura. La vulnerabilidad es una forma en la cual la comunidad cristiana se puede proteger de sí misma y de sus propios pecados. Vamos a la siguiente. Creo que la iglesia del siglo XXI tiene que prestar más atención a las personas que a los objetivos. Y algo ya mencioné sobre este punto un poquito antes. Si no hay un cuidado por las personas que estamos sirviendo, no vamos a poder alcanzar los objetivos que nosotros queremos. Siempre ha sido así, ¿sí? Siempre esta cuestión ha funcionado. No obstante, en nuestra época posmoderna, esto es mucho más así. En otra época, la culpa cristiana mantenía a mucha gente congregada, a mucha gente bajo sumisión, bajo autoridad o lo que fuere. Hoy en día, esta idea de que si yo no me siento querido, si yo no me siento cuidado, si a mí no me están potenciando, yo me voy y me busco un espacio donde esto pase. Los grupos se van vaciando y la gente va cambiando todo el tiempo, muchas veces porque el énfasis está puesto en ciertos objetivos que pueden ser muy espirituales, muy valiosos, pero las personas son simplemente un medio para llegar a ese punto. Creo que tenemos que bajar nuestra ansiedad y caminar a la velocidad del más lento. Me gusta mucho a mí un proverbio africano que dice que si querés llegar lejos, tenés que caminar acompañado. Capaz que si querés ir más rápido, podés caminar solo, pero si querés llegar más lejos, es muy importante que camines acompañado. Ser visionario, ser un emprendedor, ser parte del liderazgo o de las autoridades de una comunidad de fe, y es muy probable que los que estén conectados de diferentes formas entren en esta categoría, muchas veces nos convierte, como somos personas visionarias y estamos mirando al futuro y somos emprendedores, nos lleva a mirar siempre un poco más allá. Somos personas que tenemos planes y que sentimos que Dios nos ha convocado para llevar adelante esos planes, para abrir nuevos caminos, para hacer cosas. No obstante, tenemos que ser muy cuidadosos en este punto, porque no podemos permitir que nuestra pasión extermine a la gente que Dios puso a nuestro alrededor. Que nuestra pasión, que nuestra visión, que nuestros ideales aniquilen la realidad. Los ideales no pueden llevarse puesta a la realidad. Pedro capítulo 3 nos dice que no es en realidad que el Señor sea lento para cumplir su promesa, aunque algunos piensen eso. Dice que en realidad el Señor es paciente con nosotros porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. De igual manera, en la comunidad cristiana necesitamos ser pacientes los unos con los otros, porque esa es la forma en la cual nuestra eficiencia va a estar puesta en el largo plazo. Quizás dar y obedecer órdenes sea una forma muy rápida de organizar las cosas. No obstante, a largo plazo es muy poco eficiente. Y que es casi hoy en día, en los tiempos que vivimos, es casi una garantía de llegar a un punto de agotamiento y de ruptura. Vamos ya llegando al final. La iglesia en el siglo XXI tiene que aprender a confiar más y a dejar un poco de lado este deseo de controlar todas las cosas. Y acá me gustaría hablar directamente de Jesús de Nazaret. Siempre pensamos en Jesús como el gran líder de la historia, el líder perfecto, digamos, se han escrito infinita cantidad de libros sobre Jesús siendo el mejor líder de la historia y todo lo demás. No obstante, si nos ponemos a leer los evangelios, si bien es cierto que Jesús tomó un grupito muy pequeño de personas y de pronto ese grupo se convirtió en la religión más grande del mundo, podríamos decir que eficiente como líder Jesús. No obstante, cuando nos ponemos a leer entre líneas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos vamos a ver que Jesús también fue un líder, según muchos de nuestros parámetros, muy irresponsable, terriblemente irresponsable. Si a mí me tocara evaluar las decisiones de liderazgo de Jesús, el hecho de que haya tenido un seguidor como Mateo, que era un vendepatria, que le robaba a su propio pueblo y pactaba con los romanos, que estuviera también Pedro, un pescador con muy mal carácter y muy egocéntrico, que estuviera Simón el Celote,
Simón el Celote era un terrorista, básicamente. Celote era justamente un grupo terrorista armado judío. Tenemos por ejemplo, los hijos de Zebedeo que querían prenderle fuego a los samaritanos. Si yo tuviera que evaluar estas decisiones, esta convocatoria que hizo Jesús, tengo muchas cosas negativas para decir, dentro de mis propios parámetros. No obstante, yo tengo que aprender muchísimo del ejemplo de Jesús, porque él decidió confiarle el destino de su mensaje a gente como esta, a gente que quizás lo más probable es que ninguno de nosotros hubiera elegido. Y justo cuando Jesús podría aparecer resucitado en el centro de Jerusalén y decir, bueno, miren, ustedes me mataron hace 3 días, acá estoy, fíjense, ya resucité, ahora pueden todos creer en mí, Jesús prefirió dejarle la confianza a sus discípulos de que lo iban a hacer bien. Y me parece esta una idea muy potente para pensar nuestra eclesiología y nuestras estructuras. Porque creo que tenemos que revisar un poco los niveles de tolerancia que manejamos en la comunidad cristiana. Apenas alguien se sale un poquito de nuestros parámetros, fácilmente empezamos a utilizar epítetos y lo tildamos como hereje, lo tildamos como tibio, lo tildamos como apartado. Nos gusta esta cuestión de definir claramente una línea entre los buenos y los malos. Y si bien esto puede esconder un celo por el Evangelio, también generalmente suele ser un indicador de que no confiamos mucho en la labor del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero en realidad, ¿quiénes nos creemos nosotros si pensamos que tenemos el control y que si nosotros no mantenemos el control, se pudre todo? La iglesia deja de funcionar si nosotros no tenemos el control. Porque lo cierto es que el Nuevo Testamento es muy claro de que la cabeza de la iglesia no es el pastor, no es el grupo de ancianos, no es el líder carismático. La cabeza de la iglesia es Cristo. El dueño de la iglesia, del ministerio, de tu grupo, es Cristo. No sos vos de ninguna manera. Animarnos a confiar en la obra de Dios entre nosotros, en el Espíritu Santo entre nosotros, que muchas veces nos va a llevar por lugares donde no nos gustaría ir. Pero así es Él, digamos, porque sopla donde quiere. Aprender esto del testimonio del ministerio de Jesús, estas elecciones que ponían más el énfasis justamente donde nosotros no lo hubiéramos puesto, creo que nos trae muchísimos aprendizajes. Y ahora sí, voy con la última. La iglesia del siglo XXI se tiene que esforzar para estar formada más por colaboradores que por espectadores. Hablamos ya de la horizontalidad y la verticalidad de la iglesia. Una estructura de tipo más horizontal saca a las personas de ser meros espectadores y los involucra en la tarea. Cuando simplemente estamos acatando órdenes, nuestro nivel de involucramiento es muy básico, muy chiquito. Esto pasa también en el colegio, ¿sí? Si yo simplemente les digo a mis estudiantes, bueno, a ver, saquen una hoja y copien todo lo que les voy a decir. Ok, pueden copiar, pueden copiar. Al final de ese recorrido, no van a haber aprendido prácticamente nada. Si yo, por el contrario, les digo, a ver, hagan una investigación en internet, saquen algunas conclusiones y después ustedes me tienen que contar a mí, la cosa va a ser completamente diferente, ¿sí? Si simplemente estamos acatando órdenes, vamos a involucrarnos mucho menos que si somos parte del proceso creativo. El primer paso entonces para dejar de ser espectadores es involucrar a los demás y convertirlos en participantes, ¿sí? Espectadores sería como el nivel más bajo, y podemos después pasar a ser participantes, ¿sí? Gente que está involucrada participando. Pero creo que todavía acá no llegamos a hacer la transformación que estamos necesitando. Porque todavía hay un problema. Uno es participante de una actividad que ya está planificada, que ya está funcionando y que ya está definida. Ya está definida hacia dónde va, para qué sirve y todo lo demás. Es un poco como decir, bueno, esta noche vamos a ir a jugar al fútbol, somos 10, nos falta uno. Necesitamos un participante. Llamemos a alguien para que participe. Creo que un paso más arriesgado que ser simplemente participantes es ser colaboradores. Colaboradores viene de colaboro, ¿sí? Trabajo a la par. Está muy bien dejar de ser espectadores para ser participantes, pero me parece muchísimo mejor dejar de ser participantes para pasar a ser colaboradores.
¿Qué significa ser colaborador? Decir, en vez de decir, ya tenemos armado el partido y nos falta uno para jugar, che, ¿qué tal si, no sé, qué tienen ganas de hacer? ¿Todo el mundo quiere ir a jugar esta noche al fútbol? Porque si no quieren ir a jugar al fútbol, hagamos otra cosa. Eso es ser colaboradores, no simplemente participantes. La iglesia del siglo XXI no tiene que dar órdenes para que los demás observen. Incluso hacerlos participar me parece un poco limitado. Creo que es mucho más rico crear un grupo de colaboradores que se toman el tiempo para ponerse de acuerdo acerca de hacia dónde quieren ir juntos. ¿Cuál es el objetivo, la misión, la visión, el propósito? ¿Cómo quieren llegar desde donde están hasta donde quieren ir juntos? ¿Por qué motivo quieren ir de acá hasta acá? ¿En qué tiempos lo van a realizar? ¿Con qué personas se van a involucrar? En nuestras iglesias generalmente tenemos armado un esquema que ya funciona y que es como un molde, y a partir de ahí vamos llenando los huecos que van quedando con gente. ¿Sí? Entonces sabemos que tenemos que tener un grupo de jóvenes y que un grupo de jóvenes tienen que tener un líder. Así que bueno, alguien quiere ser líder de jóvenes, alguien puede ser líder de jóvenes. Sabemos que en la iglesia dominical tienen que ser tantas reuniones, dividido en tales grupos. Bueno, necesitamos personas para que ocupen esos lugares. Bueno, para que una banda suene bien, necesitamos tener un baterista, porque si no, no suena bien la banda. A ver, alguien toca la batería. Un liderazgo que sea más coherente con esta época, me parece que tiene que funcionar un poco diferente que esto. ¿Sí? De vuelta, esto puede ser muy práctico y muy útil para salir del paso inmediatamente, pero para aspirar a ir más largo, quizás está bueno preguntarse, che, ¿necesitamos una reunión de jóvenes? ¿Qué sentido tendría en este contexto hacer un grupo de jóvenes? ¿Quieren que hagamos una escuela dominical? ¿Qué características debería tener? ¿Una escuela dominical también puede ser otro día o porque es dominical tiene que ser justamente ese día? ¿De qué vamos a enseñar? ¿Qué tipo de música pensamos tocar nosotros? ¿Vamos a hacer canciones que haga Hillsong o más bien estamos dispuestos a crear nuestras propias canciones? ¿Vamos a cantar las que le gustan al que dirige? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? Se ha visto en esta pandemia muy claramente este punto, digamos, que como no nos habíamos puesto muy de acuerdo, sino que había un engranaje funcionando solito, en el momento en el que dejó de funcionar un poco el engranaje, se nos vino abajo muchísimo. Y justamente porque no nos habíamos tomado el tiempo de preguntarnos hacia dónde estamos yendo, queremos ir hasta allá, sino que, bueno, había simplemente una visión heredada de una generación anterior que se prolongaba, o hay una bajada de línea de la pastoral o del liderazgo que tiene que funcionar de cierta manera y que no hay mucho margen para que nos pongamos de acuerdo. Tomarnos el tiempo para ponernos de acuerdo significa necesariamente que las cosas van a ser más lentas. Eso está clarísimo. Si queremos ir rápido, dijimos, anda solo. Si queremos ir lejos, es importante ir con otros. Es más rápido simplemente que uno decida y que los demás le digan, sí, es verdad, todo lo que vos decís es verdad. Tomarnos el tiempo para construir acuerdos entre nosotros, tomarnos el tiempo para probar diferentes cosas, para fracasar juntos, para equivocarnos un par de veces, todo eso es más lento que simplemente que una persona decida. No obstante, ser colaboradores empodera a las personas. Y lo que estamos llamados a hacer como comunidad de los santos, si leemos bien a Pablo en Efesios, es equipar a los santos. Para eso está la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio, no para el servicio, para nuestras propias visiones, sino para equipar a los santos. Poder trabajar en una idea de colaboración hace que los creyentes puedan encontrar su lugar en el tablero y va a potenciar las capacidades naturales de cada uno. Porque lo cierto es que cuando simplemente estamos para llenar un hueco que está ahí porque se fue el que estaba antes, es muy fácil que nos cansemos, que nos desanimemos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros involucrados en eso. Simplemente estamos cumpliendo un hueco. Es el proyecto de otro. No obstante, cuando lo que nosotros sí estamos haciendo tiene que ver con colaborar, está tocando una fibra profunda acerca de quién soy, obviamente que vamos a estar más motivados, más enfocados y más comprometidos también. Ya hemos llegado a este recorrido que fue absolutamente a las corridas y hemos llegado ya al final de este recorrido.
Ha sido demasiado breve, me hubiera gustado poder ir más profundo, pero quiero dejarlo simplemente como semillas, tirarlas como semilla para que alguna de estas cosas germinen a donde están ustedes, en su cabeza, en sus comunidades. Seguramente que nos quedan un montón de cosas para debatir, y ahora vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas y de comentarios, pero más allá de lo que pueda pasar en esta charla, y que yo tampoco es que tengo todas las respuestas sobre esto, sí me gustaría que el diálogo pueda continuar en la semana, en las charlas de café, en los grupos de WhatsApp, que pueda continuar en los espacios comunitarios, en los grupos pequeños, pensando un poquito en cuáles son las consecuencias prácticas que esto tiene para nuestros espacios. ¿Sí? No solamente, qué interesante poder pensar todo esto, que es lindo, la verdad, sí, estaría bueno una iglesia que fuera diferente en este punto, en este punto, en este punto, pero más allá de estas cuestiones ideales o que podemos imaginar como idealizadas, poder preguntarnos qué consecuencias tiene esto para nuestras comunidades y qué decisiones tenemos que tomar para llegar desde donde estamos hacia ese punto en el que nos gustaría estar. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Lucas. La verdad es que creo que más allá de una ponencia, has abierto un espacio de diálogo enorme en nuestras comunidades. La verdad que nos has animado y desafiado a repensar realmente la estructura de nuestra iglesia y, no desde una perspectiva de crítica, como muchas veces se ha hecho, sino desde una perspectiva constructiva y repensar mi rol en la iglesia, en la comunidad y los desafíos que yo como miembro de la comunidad tengo, como discípulo. La verdad que te agradecemos un montón. Seguramente hay algunas preguntas que ya los chicos están escribiendo acá en el chat. Eh, Anímense a preguntarlas, a escribir. Tenemos algunas preguntas. La verdad es que hay muchas cosas que se han conversado en torno al liderazgo. Hay una pregunta que dice, ¿qué consejos le darías a un líder sincero que tiene miedo al riesgo del cambio? Creo que en general es cierto que hay depredadores también. Esto me parece muy importante decirlo, es muy, muy duro y muy triste reconocerlo, pero la iglesia no está exenta de depredadores. Hay muchos depredadores, hay muchos narcisistas perfectamente integrados en la estructura de la iglesia. Y eso me parece que es algo ante lo cual estar atentos. No ser ingenuos, no porque seamos creyentes, porque seamos hermanos en la fe, significa que no haya entre nosotros terribles narcisistas que van a hacer lo que quieran y lo que puedan para salirse con la suya. Yo creo que eso es un punto a tener en cuenta. Pero habiendo dicho eso, creo que la gran mayoría de los creyentes de la comunidad cristiana es una comunidad que en realidad es muy sincera en sus búsquedas, en su deseo de servir a los demás. En el camino de ser sincero y de enfrentarse con los cambios, muchas veces los cambios nos llevan puestos. Es como, bueno, es simplemente lo que nosotros, no nos queda otra. El cambio nos vino, nos llevó puesto, y por ejemplo, en el caso de todo lo que es esta pandemia, creo que pasó eso, los cambios llevaron puestos, ¿sí? Entonces, las iglesias hicieron lo que pudieron, y muchas veces con estos grandes cambios generacionales, también nos llevan puestos los cambios, ¿sí? Bueno, los jóvenes se fueron todos de la iglesia. Bueno, ahora tenemos que cambiar, porque ya pasó, digamos. Entonces, ante los cambios que se vienen, quizás yo lo que motivaría es no tenerle miedo al cambio per se, sino más bien conocer el verdadero fundamento de mi fe. Porque cuando yo conozco el verdadero fundamento de mi fe, puedo revisar cuáles son en lenguaje muy técnico lo voy a decir, cuáles son las adiáfora, es decir, las cosas que están en la periferia. Cuáles son las cosas que yo no puedo perder de vista porque son centrales, son nucleares a mi fe, y cuáles son las cosas que pertenecen a la adiáfora, cuestiones que tienen que ver con elementos contextuales, con elementos históricos, con elementos culturales, y que están puestos ahí justamente para ser adaptados. El Evangelio ha logrado sobrevivir y adaptarse a un sinfín de lugares, de culturas, de tiempos diferentes, y lo ha logrado con mucho éxito muchas veces y con mucho fracaso otras veces. El problema no está en la capacidad del Evangelio de ser todoterreno, porque lo cierto es que el Evangelio es muy todoterreno.
tiene una gran capacidad de adaptación en cuanto a una fe que puede sobrevivir en culturas muy diferentes, ¿sí? No, o sea, no por nada el Evangelio ha logrado participar de culturas, inculturarse a lo largo del mundo de tantas formas. No obstante, para que podamos hacer ese proceso de traducción, es muy importante que podamos saber cuáles son los elementos adiáfora, los elementos que están en los bordes y que están ahí justamente para permearse, para cambiar culturalmente, y cuáles son aquellos puntos en los cuales la iglesia tiene que estar firme, en la cual la iglesia tiene que permanecer, porque tienen que ver con la revelación de Cristo, ¿sí? Sobre la revelación de Cristo en la historia no hay mucho margen de movimiento si no queremos, justamente como dice Pablo, predicar otro evangelio. Pero predicar el mismo evangelio, parte de la tarea es contextualizarlo. Entonces, esa sinceridad es muy valiosa, es muy necesaria, pero no nos tiene que llevar al miedo, porque cuando tenemos miedo nos convertimos en personas terribles. Los peores actos de la humanidad no han venido por maldad, sino probablemente por miedo de lo que el otro puede hacer, entonces yo, por las dudas, hago una escalada, ¿sí? Entonces, es un arma muy de doble filo el miedo en ese sentido, pero si conocemos nuestra fe, sabemos hasta qué punto podemos jugar con esto, podemos inculturar el Evangelio sin perder su esencia tampoco, y sin perder de vista la revelación de Jesús. Mira, hay una pregunta que es de dos personas distintas, pero están como muy vinculadas, tiene que ver con esto que estamos hablando. Una dice, ¿cómo se puede brindar un clima de seguridad al líder que se muestra vulnerable? Y la otra dice, ¿cómo equipamos al liderazgo para escuchar los pecados de sus líderes? Uh-huh. Bueno, hace muy poquito yo estoy haciendo un video podcast desde hace un tiempo que se llama La Rebelión de los Santos. Es un video podcast en el que invito a algunas personas a hablar de diferentes temas, según los capítulos del libro de La Rebelión de los Santos justamente, y uno de los últimos capítulos que compartí es una charla que tuvimos con Alex San Pedro bajo el título Pastorcentrismo. Y hablamos mucho de esto, ¿sí? Sí, o sea, no voy, esta respuesta va a ser muy breve, pero esa charla, si la quieren buscar, está en mi canal de YouTube, y la pueden encontrar ahí. Es una charla más extensa, como pensando en algunas estrategias, concretamente estrategias para abordar esta cuestión. Yo soy de la teoría de que la iglesia tiene que tener sus formas de defenderse. Es muy importante que la iglesia tenga formas de defenderse, en el sentido de que ninguno de nosotros es santo en sí mismo, es perfecto en sí mismo, sino que por el contrario todos somos falibles, todos estamos en el camino del discipulado. Eso significa que si el peso de la institución eclesial está puesto en los hombros de alguien, por más que sea un pastor terriblemente piadoso, por más que sea un líder absolutamente carismático, por más que sea una persona con la mejor de las sanas doctrinas, con la mejor de las sanas intenciones o la mejor de la sinceridad, si está puesta solamente en la espalda de uno o dos, de unos pocos, es muy fácil que ese edificio se caiga muy rápido. Por eso es muy importante que la iglesia tenga sus formas de defenderse, de protegerse de que pasen estas cosas. Y una de esas maneras es evitar los liderazgos pastorcentristas, evitar los liderazgos que rodean cual caudillo a una persona y que le dan una entidad por encima de los demás. Cuando pasa eso, muy fácilmente entramos en una lógica de posicionarnos de una manera bastante invulnerable y nos volvemos bastante intocables. Pensar en liderazgos más participativos, pensar en estructuras eclesiales donde hay más colaboración, un poco como lo contaba recién, donde las personas realmente están involucradas, nos saca de este espejismo de las figuras de autoridad y nos hace ser más conscientes de la vida concreta de los demás, ¿sí? Si no simplemente vamos a una reunión esperando recibir una palabra de Dios cada vez que cierta persona abre la boca, si simplemente sabemos, claro, esta persona me está hablando sobre lo que conoce y lo que aprendió del Señor y sobre la palabra de Dios, pero sé también que es un ser humano como yo. Y no solamente saber esa dimensión de falibilidad humana, sino también me parece muy importante que tengamos relaciones reales, que no la careteemos en nuestros vínculos eclesiales.
En la iglesia uno no solamente tiene que tener hermanos y hermanas en la fe, tiene que tener amigos. Si uno no puede tener amigos en la comunidad cristiana, si solamente tiene hermanos y hermanas, si uno no puede desarrollar verdaderas amistades, hay algo que está mal ahí, porque no estamos pasando a un nivel más profundo. Me parece súper importante, por ejemplo, que el grupo de liderazgo pueda desarrollar, más allá de los proyectos, relaciones profundas de amistad entre sí, ¿sí? Que tampoco se vuelva como un gueto en sí mismo el grupo de líderes o los que guían la comunidad cristiana, sino que más bien puedan ser permeables a la participación. Una idea que se me ocurre muy sencilla: qué bueno sería, por ejemplo, una vez cada cierta cantidad de tiempo, invitar a un miembro, el menos pensado de la iglesia, para que participe en las tomas de decisiones. Y después invitar a otro, porque de esa manera también hay una percepción más estereofónica de los procesos que está viviendo la iglesia y cómo el Espíritu también está hablando a los demás y no solamente a unas pocas personas que tienen toda la carga de tener la palabra de Dios para ese momento. Pensando un poco ahora, quizás nos adelantemos un poquito para el día de mañana, pero ¿cómo ves un poco la estructura, en función de la estructura de la iglesia, el rol de la iglesia en medio de la sociedad, en medio de estos cambios y en medio de todo esto que realmente eh, eh, va muy fuerte a la estructura de la iglesia, pero también a la estructura de la sociedad? Y realmente nos encontramos con cosas que convergen y cosas que divergentes y con choques y cambios. ¿Cómo es el papel de la iglesia en la sociedad hoy? Creo que es un gran desafío, un desafío inmenso, la mera existencia en un tiempo como este. Justamente mañana quiero como enfocar ese aspecto de la misión, podríamos decir, ¿sí? El aspecto más de la misión de la comunidad cristiana, el hacia adentro, hablamos hoy, y mañana me quiero centrar más en el hacia afuera. Dar el diálogo cultural es un gran desafío y los invito después, por ejemplo, a poder reflexionar en la experiencia de Pablo en Atenas en Hechos 17. Eso es un texto muy clave para entender la cuestión del diálogo cultural. El diálogo con una cultura que uno percibe como ajena. Hoy en día lo que ha pasado es que las iglesias empiezan a sentirse alienadas. Los creyentes no se sienten parte completamente de la cultura en la que habitan, ¿sí? Hubo un tiempo en la cual esa distancia entre la cultura y el ser creyente no era tan larga. ¿Por qué? Porque el cristianismo era la religión predominante de la sociedad occidental. Mientras el cristianismo fue la religión que dictó la pauta de la sociedad occidental, la moral social iba detrás de los pasos de la moral cristiana, con sus hipocresías, con sus carencias, con sus mentiras, pero había una referencia, digamos. Más o menos todos estamos de acuerdo que esto es bueno y esto es malo. Mientras la sociedad en la que vivimos se va secularizando, se va alejando de una forma de tipo cristiana y se va convirtiendo en postcristiana, la distancia es cada vez mayor entre una moral social, la moral en la que vive la sociedad que nos rodea, y la moral cristiana, la moral de la iglesia. ¿Qué pasa con esto? Que los creyentes se sienten extranjeros en su propia cultura. Por primera vez en muchos siglos, los cristianos se sienten extranjeros en Occidente. Los cristianos tienen esta experiencia de sentirse extraños en su propia cultura, en los países musulmanes, en muchos lugares de África, en muchos lugares de Asia, desde hace un montón de tiempo. Pero nuestra experiencia es más reciente en todo eso. Si andan por YouTube también y tienen ganas de buscarlo, uno de mis videos se llama Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder. Y me meto justamente en esta disquisición acerca de cómo el cristianismo, en el momento en el que se convirtió en la hegemonía cultural de Occidente, al mismo tiempo que ganamos poder, y en ese sentido triunfó el cristianismo, fue justamente ahí donde encontramos también nuestra vergüenza.
Y por eso el momento en el que estamos ahora, en el cual somos cristianos que vivimos en una sociedad del siglo XXI posmoderna y ya nos sentimos alienados de nuestra propia cultura, podríamos pensar que eso es terrible y decimos, no, porque esta sociedad ya no entiende el Evangelio, porque esta sociedad está muy lejos de lo que debería ser. Tengo una muy buena noticia en cuanto a eso, y es que la iglesia nació así, y que la iglesia ha crecido orgánicamente y saludablemente en todas partes del mundo en estas condiciones, no en otras condiciones donde han surgido cosas realmente terribles. Tenemos las condiciones dadas para estar habitando una cultura que nos rechaza. Y les recomiendo otra lectura, la Carta de Diogneto. La Carta de Diogneto es una carta que pertenece al siglo II, siglo III, y que habla acerca de los cristianos siendo extranjeros en todos lados. Es una belleza la Carta de Diogneto porque nos trae un poquito a la realidad de que este ser extraño de la iglesia en realidad es parte de la buena noticia. Porque una iglesia, para poder ser realmente alternativa, tiene que tener esa cualidad de ser diferente de la sociedad circundante. La busqué así muy rápidamente la Carta de Diogneto y quiero leer un pequeño fragmento como para que se hagan a la idea. Dice así: viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas y con su modo de vivir superan esas leyes. Aman a todos y todos los persiguen, se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si les hubieran dado la vida. Los judíos los combaten como extraños, los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Es fantástica esta carta, porque quizás muchos de nosotros tengamos una experiencia que se parezca un poco a esto, una percepción de que somos una minoría cultural y que como tal fácilmente podemos tender a replegarnos en nosotros mismos, a protegernos y a decir somos víctimas. No obstante, este contexto es justamente una gran posibilidad y una gran puerta abierta para nosotros. No algo que debiéramos temer, sino quizás también parte del regalo de Dios para la iglesia de este tiempo. Sí, hay un autor que dice que tenemos que leer el Nuevo Testamento y en especial el Apocalipsis en la clave de la iglesia perseguida, en los ojos de la iglesia perseguida. Y la verdad es que quizás nosotros no estamos en ese extremo en algunas áreas, pero sí nos empezamos a sentir con esa inconformidad dentro de nuestra propia cultura, con esa sentirnos extraños. Realmente gracias, Lucas, porque nos has abierto un espacio de reflexión, de diálogo y de muchísima edificación para nuestras iglesias hoy.